Bienvenido a la segunda clase de este curso de hermenéutica bíblica. En esta oportunidad vamos a hablar acerca del contexto. El contexto deriva del latín con y textus, que significa tejido. Y hace referencia al ambiente donde el texto está, ¿cierto?, entretejido. Y se considera que es parte de algo mucho mayor. Quiero que piensen un poco en una alfombra. No sé si ustedes se acuerdan de estas alfombras antiguas que habían una especie de rombos y que tenían algunas figuritas, y después esa misma figurita, que era más pequeña, era parte de otra figura más grande, y así de otra figura aún más grande, y todos esos hilitos, ¿cierto?, estaban entrelazados unos con otros. Al final formaba, ¿cierto?, todo este tejido formaba una gran alfombra llena de muchas decoraciones. Cuando hablamos de contexto, estamos hablando de lo mismo. Y cuando hablamos de contexto en la Biblia, también estamos hablando de lo mismo. En el sentido que toda la Biblia está entrelazada. No hay partes que estén unidas al azar, sino que como reconocemos que la Biblia es inspirada por Dios y Dios es su autor, entonces podemos entender que en cada parte, pasaje, versículo de la Biblia también está íntimamente relacionada con el todo, con el canon completo. Por lo tanto, debemos estudiar de esa manera también el contexto. Y lo vamos a ver, lo vamos a explicar en el transcurso de esta clase. Vamos a ver dos tipos de contexto. Primero, el contexto histórico y también el contexto literario. Cuando hablamos de contexto histórico, no hacemos referencia al ambiente del autor bíblico, del escritor, y también de la audiencia a quienes escribió. Aquí, por ejemplo, en el contexto, debemos considerar el idioma, la geografía, la cultura, la historia, la política, entre otros. Y debemos también hacernos las siguientes preguntas que debemos ir respondiendo. Por ejemplo, 1. ¿Quién escribe? ¿Quién es el autor? 2. ¿A quiénes escribe? 3. ¿Qué propósito tuvo el autor para escribirles? 4. ¿Dónde escribió? ¿En qué lugar? ¿En qué contexto? 5. ¿Dónde se encontraba la audiencia a la cual escribe? 6. ¿Qué tipo de contexto rodea el libro? Para responder estas preguntas y para poder obtener esta información que necesitamos acerca del contexto histórico, tenemos hoy en día una gran cantidad de recursos que nos pueden ayudar. Por ejemplo, hay textos, libros que son panoramas de la Biblia. Hay también atlas bíblicos. También hay introducciones a los testamentos y a los libros. Y también lo que son muy populares también son las Biblias de estudios. Por lo general, las Biblias de estudios, antes de cada libro, aparecen todas estas preguntas y toda esta información del contexto histórico a la cual nosotros podemos recurrir. Por lo generalmente hablan acerca de la geografía, la cultura, qué estaba pasando en el contexto bíblico, dónde se situaba el autor y por qué le escribe a determinada audiencia. Y por último, para encontrar un asunto aún más detallado, más completo, están los comentarios por cada libro. El contexto literario. El contexto literario es la relación del pasaje de las Escrituras en su contexto inmediato, lejano y canónico. Debemos considerar lo siguiente. 1. El contexto canónico habla acerca del canon completo de las Sagradas Escrituras. Esto quiere decir Antiguo y Nuevo Testamento. Ese es el canon de la Escritura. Segundo, debemos considerar el contexto literario, el contexto del libro en particular. Por ejemplo, si vamos a estudiar Génesis,
el contexto del libro de Génesis. Si vamos a estudiar el Evangelio de Mateo, el contexto del Evangelio de Mateo en relación, en este caso en el contexto literario, en relación a qué papel, qué información me aporta el Evangelio de Mateo respecto del canon completo. Y así también el contexto inmediato. A esto nos referimos al capítulo en el cual está el texto que estamos estudiando y cuál es esta relación del capítulo con el libro que estamos estudiando. Y por último tenemos la oración, la frase y finalmente la palabra. Por lo tanto, debemos ir, ¿cierto?, de el contexto canónico, el contexto del libro, el contexto del capítulo. Por eso siempre es importante cuando nosotros estudiamos un capítulo de la Biblia, tenemos que tener en consideración el capítulo anterior y también el capítulo posterior. Y por último, la perícopa o la frase, el párrafo que estamos estudiando, las oraciones y por último también la palabra que se está utilizando, tal vez una palabra clave que tiene mucha información teológica y necesaria para entender lo que se está describiendo. ¿Qué preguntas debemos responder para poder tener un buen manejo y buen conocimiento del contexto literario? Primero, ¿cuáles son los contextos canónicos, lejano e inmediato del texto que vamos a estudiar? ¿Cuál es la estructura del libro? Los autores estructuran sus libros. Muchas veces hay un mensaje general de cada libro, pero ese mensaje lo van dividiendo de manera estructurada dentro del libro. Tercero, ¿dónde se ubica mi contexto de estudio dentro del libro? Y cuarto, en el contexto canónico a considerar, ¿en qué estado de la revelación progresiva se encuentra el texto que estamos estudiando? Esto es muy importante porque la palabra del Señor fue entregada de manera progresiva. ¿A qué me refiero con esto? Que a medida que el escrito bíblico va avanzando, se va teniendo cada vez más revelación de parte de Dios. Por ejemplo, Moisés escribe el libro de Génesis y él tiene una revelación especial de Dios en el monte Sinaí y todo lo que Dios le hablaba, ¿cierto?, en el tabernáculo. Entonces él tenía esa información. Pero podemos pensar y dar un gran salto, por ejemplo, al profeta Isaías. Isaías tenía mucha más información y mucho más conocimiento de lo que tuvo Moisés. En el periodo en que vive Isaías, ya se había escrito el Pentateuco escrito por Moisés, habían venido muchos personajes bíblicos como Samuel, el rey David, varios reyes. Entonces ya la revelación había ido progresando. Y lo mismo que podemos decir acerca del apóstol Pablo. El apóstol Pablo tenía más información, más conocimiento de la Biblia que Moisés y a la vez que Isaías. Por lo tanto, cuando nosotros estamos interpretando el texto, tenemos que pensar y situar mi autor bíblico en qué parte de la revelación progresiva de Dios se encuentra. No podemos esperar, ¿cierto?, que Moisés tenga todo el conocimiento de revelación de Cristo que pudo haber tenido el apóstol Pablo o el apóstol Juan. Tal vez su conocimiento, aunque verdadero, porque era revelado por Dios, era mucho más limitado. Eso lo debemos tener en consideración. ¿Qué recursos existen para ayudarnos en nuestro estudio del contexto literario? Número 1, existen introducciones a los testamentos y a los libros. Número 2, están los comentarios bíblicos. Número 3, están los diccionarios
bíblicos y también los diccionarios de palabras que se especializan en las palabras bíblicas. Y por último, 4, también están las Biblias de estudio, de las cuales hoy en día existe una gran variedad de Biblias de estudio. Existen muchos errores que se cometen comúnmente por no considerar el contexto. Por ejemplo, Mateo capítulo 6, versículo 36. Dice más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Cuando no se lee correctamente el contexto, en este caso contexto inmediato, porque estamos hablando de un mismo capítulo, comúnmente se dice que tendremos de todo y de mucha abundancia. Pero fíjese en una lectura bastante sencilla de este texto, Mateo capítulo 6, versículo 33. Vamos a leer un poquito más atrás, en un contexto inmediato, versículo 31. No os afanéis pues diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos. Versículo 32, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Entonces aquí dice de todas estas cosas. ¿Y qué son las cosas que dice Mateo o el Señor Jesucristo, porque son palabras del Señor Jesucristo, que no nos van a faltar? Estas cosas, dice versículo 31. ¿Qué comeremos? La comida. ¿Qué beberemos? La bebida. ¿Y qué vestiremos? Son estas cosas, el vestido, la comida, lo que el Señor promete que no nos van a faltar. También tenemos otro ejemplo en 2 de Corintios capítulo 3, versículo 6. Dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Este texto comúnmente ha sido utilizado como un argumento en el cual se le dice a mucha gente que no deben estudiar, con esto queriendo decir que si estudias mucho puedes, ¿cierto?, morir espiritualmente porque te vas a ser tal vez muy arrogante o vas a crear muchas dudas acerca de la Biblia y vas a terminar en una situación que vas a perder tu fe. Pero lo que hace referencia aquí en un contexto ya no inmediato, sino en un contexto canónico, hablando acerca del sentido de la revelación divina completa que se encuentra en el canon en la Biblia, hace referencia a que el Señor ha hecho un nuevo pacto, no de la letra. Y con este dice no de la letra, hace referencia a el pacto que Dios hace con Moisés en el monte Sinaí. Era un pacto, ¿cierto?, que Dios escribe en tablas y en esa estaban escritas las palabras de Dios. Le dice en un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Ya que hacía referencia a que la ley de Moisés era compleja, benévola, sí, es buena la ley, pero la ley nos indica todo aquello en lo cual nosotros nos equivocamos y en lo cual fallamos. Por lo tanto, la letra nos mata al condenarnos. El pacto, ¿cierto?, es del Espíritu y por lo tanto el Espíritu vivifica. Hay una referencia muy bonita acerca de este mismo versículo. Estamos revisando un ejemplo en el cual tenemos que tener un entendimiento del contexto canónico. Y es en Jeremías capítulo 31, versículo 31. Dice, he aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto. El profeta Jeremías está diciendo, va a venir un nuevo pacto, y el apóstol Pablo en 2 Corintios 3, versículo 6 dice que este nuevo pacto es del Espíritu y no de la letra. Fíjese, Jeremías 31, 32. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Está hablando del pacto sinaítico.
aunque yo fui marido para ellos, dice Jehová. Pero este pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Cuando habla de que la letra mata, está hablando acerca de la ley del Antiguo Testamento. Pero no está hablando acerca, por ningún motivo, está hablando acerca de que es malo o es perjudicial para el cristiano estudiar mucho porque eso le va a matar su vida espiritual. Todo lo contrario, la Biblia nos dice que debemos escudriñar las escrituras y Osea nos dice que el pueblo de Dios fue destruido porque le faltó conocimiento, efectivamente, le faltó tener más conocimiento, conocer más de la palabra del Señor. Scott Duval y Daniel Hayes dicen lo siguiente respecto del contexto literario. Estudiamos el contexto literario porque la interpretación más válida es aquella que mejor encaja en tal contexto. Cuando no presentamos la debida atención al contexto literario, corremos el riesgo de hacerle decir a la Biblia lo que nosotros queremos que diga. Esto puede parecer que satisface las necesidades inmediatas de las personas. Sin embargo, este acercamiento acaba, en última instancia, siendo muy perjudicial, puesto que nos roba la liberadora verdad de Dios.